comenzamos. Muchas gracias a todos. Perfecto. Buenos días a todos. Bienvenidos y gracias por haberos inscrito en este webinar. Simplemente comentaros el agradecimiento y dar comienzo al mismo, ¿vale? Venga, lo primero, yo soy Adrián y junto con Joaquín vamos a estar esta hora con vosotros. Lo que vamos a comentar en el día de hoy, en este webinar, son estos 4 puntos principales, ¿vale? Comenzaremos con los problemas principales dentro de cuando nos enfrentamos a una estrategia de email marketing, tasa de entregabilidad, tasa de apertura, tasa de clics. Veremos qué es cada una de estas tasas y comentaremos qué acciones se pueden desarrollar para mejorarlas, ¿vale? Tras este primer punto conoceremos un apartado para ver nuestra base de datos, conocerla, personalizar las campañas y conectar con el usuario. Aquí daremos consejos para captar, descubrir y adaptar el mensaje a los intereses de nuestra base de datos, ¿vale? Una vez visto esto, comentaremos la plantilla perfecta de forma genérica, pues consejos básicos y diferentes puntos de personalización. Y comentaremos también ejemplos tipo para desarrollar en este Black Friday, ¿vale? Y por último, cerraremos con el decálogo de buenas prácticas, que son 10 consejos para desarrollar una estrategia de email marketing, ¿vale? Bien, comenzamos. Lo primero, antes de nada, presentarnos de forma muy rápida. Pertenecemos a Integra, estamos dentro de Efor, somos una de las empresas que pertenece al grupo Integra, ¿vale? Dentro de Integra tenemos una visión especializada de marcas y productos referentes, desde Microsoft, Salesforce, ActiveCampaign, etcétera, etcétera, y ofrecemos diferentes servicios en diferentes líneas de negocio, ¿vale? Dentro del apartado de Efor son estos los servicios que ofrecemos, desde software services, data e inteligencia artificial, infraestructuras en IT, hardware y compras, sistemas de gestión y marketing digital. En este último campo, este último punto, es donde Joaquín y yo, en este caso, desarrollamos nuestra labor, ¿vale? Dentro de este departamento estamos divididos en, digamos, 3 subdepartamentos. Por una parte estaría el campo de estrategia digital e innovación, que toda la conceptualización, diseño de productos, servicios, marcas, modelos de innovación, design thinking, customer journeys, buyer persona, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte estaría Digital Marketing Services, que está todo relacionado con campañas de SEM, posicionamiento orgánico, campañas en redes sociales, etcétera. Y, por último, automatizaciones de marketing automation, donde tenemos diferentes colaboraciones con plataformas como IBM o ActiveCampaign, desarrollamos proyectos de implantación de información, integración de sistemas, etcétera. No me detengo más en este punto porque es una presentación que os enviaremos y si queréis más información, pues la podéis consultar cuando queráis, ¿vale? Vale, antes de meternos en materia y conocer los principales problemas, el primer punto de este webinar, vamos a lanzar un pequeño sondeo. Es una pregunta muy básica para conocer un poquito vuestra relación con las herramientas de email marketing, ¿vale? Voy a lanzar la pregunta, a ver si se muestra en la pantalla. Vale, creo que lo estáis viendo ya. Podéis ir votando, ya vemos que está votando la gente. Os vamos a dejar, nada, 20 segundillos a que terminéis de votar y ahora descubriremos lo que ha ido votando la gente, ¿vale? No por personas, sino en porcentaje. Así que os animamos a que lo hagáis. Ya vamos por el 60%, os animamos a que votéis. Es por conocer un poquito, ¿verdad, Adrián? Más que nada, sí. La más votada. Sí, por saber qué relación tenéis, qué plataformas utilizáis y ver pues, un poquito bueno, el nivel, ¿no? de la audiencia, básicamente.
Vale, pues bueno, ya ha votado casi el 70%. Si te parece bien, Adrián, cerramos la Perfecto, votación y vemos lo que ha votado la gente. perfecto. Mm, Vale, ¿dónde puedo ver el sondeo? A ver, por aquí. Perfecto. Vale, bien, vemos que dentro de las votaciones, un 20% de vosotros utilizáis Mailchimp, un 30% ActiveCampaign, otro 20% Outlook y Gmail y otro 20% otras, un 10% no la utiliza. Dentro de esa comparativa, bien, veo que ActiveCampaign me gusta que sea así esos resultados, que esté por encima de MailChimp, porque normalmente MailChimp es la más conocida por esa versión gratuita que tiene. Sí que es verdad que cuando entras un poquito en materia con temas de email marketing, sí que se queda un poquito limitada. ¿Vale? Entonces, bueno, veo que conocéis diferentes plataformas y que el uso de ActiveCampaign es bastante, bueno, está igualado y me parece muy interesante. ¿Vale? Perfecto, pues visto ya este pequeño sondeo inicial, vamos con los principales problemas que nos podemos encontrar cuando diseñamos una estrategia de email marketing. ¿Vale? Los resumimos en tres: la tasa de entregabilidad, la tasa de apertura y la tasa de clic. ¿Vale? Vamos a ver, como os he comentado antes, los porqués que tenemos que tener en cuenta para obtener resultados de estas tasas y qué debemos hacer para mejorarlas. ¿Vale? Bien, comenzamos con la tasa de entregabilidad. Lo primero, ¿qué es la tasa de entregabilidad? Es una métrica, un dato que nos indica el ratio de éxito para que las campañas de email marketing lleguen a la bandeja de entrada de los destinatarios. ¿Vale? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué debemos saber relacionado con la tasa de entregabilidad? Es un mix, es una construcción entre credibilidad y reputación y se trabaja a través del tiempo, con las comunicaciones, con los emails, con las campañas que son entregadas a la bandeja de entrada de los usuarios, de los destinatarios. ¿Vale? ¿Qué debemos tener en cuenta además? Los clientes de correo electrónico, Gmail, Hotmail, Yahoo, pueden limitar esta entregabilidad de un emisor de campañas si ve que hay altos volúmenes de emails enviados, pero la tasa de interacción, los ratios de interacción de los usuarios es baja. ¿Vale? Puede limitar esa entregabilidad y hacer que nuestras comunicaciones no lleguen a la bandeja de entrada de los usuarios. ¿Vale? ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta para esta tasa de entregabilidad? La reputación del dominio y la calidad de las listas de los contactos. Estos dos son factores críticos para mejorar esta tasa. ¿Vale? Como he comentado, bueno, la reputación se construye con el tiempo y la calidad en la lista en las bases de datos, lo mismo, las trabajamos a lo largo del tiempo y las mejoramos poco a poco. ¿Vale? Y un tema muy importante a tener en cuenta también: podemos empezar a trabajar con un MailChimp, por ejemplo, y hacer envíos masivos de 25.000 correos electrónicos sin segmentar, sin obtener buenos datos de clics y de aperturas. ¿Vale? Podemos hacer esas malas prácticas y obtener datos de entregabilidad muy flojos. Y cambiar de plataforma, meternos en una ActiveCampaign, HubSpot, en lo que sea, y continuar haciendo estas malas prácticas. Si seguimos haciendo estas malas prácticas, no vamos a obtener mejores resultados en cuanto a entregabilidad. ¿Vale? Es importante modificar esas buenas prácticas para que si en un momento dado se decide cambiar de plataforma, pues bueno, obtener mejores ratios. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer para mejorar esta tasa de entregabilidad? Esto es muy importante, bueno, es fundamental. Conocer el origen y el estado de la base de datos. Si es una base de datos activa, qué dominio se utiliza, cuál es el origen. Es decir, cualificar y tener mucha información acerca de esa base de datos para segmentar y adecuar las comunicaciones a los intereses de los usuarios. ¿Vale? Segundo, configurar correctamente los DNS. ¿Qué son los DNS? Son los registros DNS, son archivos de mapeo, son un sistema que le indica a un servidor a qué dirección IP está asociado un dominio concreto. ¿Vale?
además también le indican a estos servidores cómo manejar esas solicitudes que se envían a cada dominio concreto. Por ejemplo, cuando escribimos en el dominio www.effort.es en un navegador y pulsamos intro, el DNS traduce esa dirección IP exacta donde se encuentra alojado el dominio, ¿vale? Normalmente las plataformas de email marketing o de marketing automation tienen un apartado definido para la configuración de los DNS y los tratan con mucho mimo, con mucho cuidado, ¿vale? Otra acción interesante para mejorar esa tasa de entregabilidad, realizar el calentamiento de IP. ¿A qué nos referimos con esto? Si tenemos un grupo de contactos que sabemos que tiene un buen nivel de engagement, que nos abren mucho las campañas y hace clic, en fin, interactúa con nuestras comunicaciones, podemos realizar primero el envío para hacer ese calentamiento de IP, de tal forma que los gestores de correo, Gmail, Yahoo, Hotmail, tengan en cuenta que no hacemos un uso inadecuado de esas comunicaciones, ¿vale? Otro aspecto clave, crítico también, es gestionar correctamente las bajas. Tienen que ser visibles, fáciles de gestionar por los usuarios y lógicamente, que funcionen. Para los gestores de correo es mucho mejor una baja, es decir, que el usuario abra el correo, vea nuestro contenido y haga clic en la baja por los motivos que sean, a que directamente los borre el mail o que nos marque como spam, ¿vale? Por lo tanto, marcado a fuego las bajas siempre muy bien visibles y fáciles de gestionar, ¿vale? El siguiente punto es un poco de perogrullo, pero hay que comentarlo. No enviar campañas a los usuarios que no quieren recibir mails. Es mejor tener una base de datos bien segmentada y pequeñita, pero que sea efectiva y que realmente tenga un buen nivel de engagement, que una base de datos grande sin segmentar a la que le hagamos envíos masivos y que no nos haga ni caso, ¿vale? Y por último, monitorizar y evaluar constantemente, ¿vale? Ver los resultados de cada una de las campañas que lancemos. Una mala campaña puede arruinar trabajo de varios meses, ¿vale? Bien, ya hemos visto la tasa de entregabilidad, ahora pasamos a la tasa de apertura. ¿Qué es la tasa de apertura? El porcentaje, el tanto por ciento de usuarios que cuando le enviamos un mail lo abren, ¿vale? Es la métrica más importante que debemos analizar para comprobar si nuestra campaña de email marketing, Black Friday o lo que sea, ha sido exitosa. Y además nos da el dato sobre la incidencia del filtro de spam, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué puede influir en una baja tasa de apertura? Que el asunto no sea interesante, un asunto muy genérico, que no diga nada de el contenido que después se va a hablar dentro del mail, etc. Usar un dominio diferente, cambiar el dominio en un momento dado. El churn rate, el desgaste de los suscriptores a lo largo del tiempo. Si tenemos una base de datos muy antigua a la que hemos impactado muchas veces, es probable que esos usuarios estén un poco quemados o que estén cansados de los contenidos que reciben. Si nos han dado de baja, puede ser que no interactúen directamente con nosotros, ¿vale? La estacionalidad no es lo mismo. Ahora, por ejemplo, que estamos en invierno, no tiene sentido enviar una ropa de baño en una newsletter, por ejemplo, ¿vale? Descuentos en una campaña de Black Friday para hacer una campaña de ropa de baño, por ejemplo, ¿vale? Día y hora de envío. Hay muchos estudios, muchos expertos que comentan que hay días y horas concretos donde los usuarios abren más el correo electrónico. Nosotros siempre comentamos que tenemos que evaluar las acciones que hemos hecho, las campañas que hemos hecho, y en función de esas campañas nos indicarán cuándo es el día y la hora más mejor para realizar nuestros envíos, ¿vale? Y el contenido repetitivo, por último. No hay nada más peor práctica que realizar un envío repetitivo. O sea, impactar al usuario con la misma información en repetidas ocasiones. Al final conseguimos que, lógicamente, el usuario no abra el correo electrónico, ¿vale? Importante también dentro de la tasa de apertura conocer el indicador del spam. La tasa de apertura nos indica muy probablemente cuando el filtro del spam está actuando, ¿vale? Si tenemos datos de apertura inferiores al 5%, eso significa que el filtro de spam está actuando y que nuestros correos van directamente a la carpeta de spam. Si
estamos por encima del 12%, indica que el filtro de spam está actuando y penalizando la entregabilidad. Algunos de los correos que enviamos van a esa carpeta de spam, ¿vale? Y si tenemos datos superiores al 20%, indica una baja o nula incidencia del filtro de spam, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para mejorar la tasa de apertura? Luego lo veremos más detalladamente en los siguientes apartados, pero por resumir y tener en cuenta, el asunto tiene que ser original y marcar la diferencia desde el principio. Recibimos cientos de mails diariamente, ¿vale? Desde el primer momento, desde el primer impacto, tenemos que captar la atención del usuario, ¿vale? Podemos generar también esa sensación de urgencia o de necesitar saber más, ¿vale? No utilizar más de 50 caracteres, no tiene sentido para móviles. Los móviles no recogen más allá de estos registros, no utilicemos más allá de 50 caracteres. Y usar el preheader, muy importante el preheader, es esta parte de aquí que acompaña al asunto y que en muchos casos no se utiliza correctamente. Digamos que el asunto sería la parte principal para que nos abran el mail, pero el preheader es una parte también fundamental porque es lo que acompaña a ese asunto y es lo que bueno, da más información acerca de lo que el usuario va a ver dentro del mail, ¿vale? Estos tips fundamentales. Luego, como os digo, los trabajaremos en los siguientes apartados. Y por último, dentro de los problemas que nos encontramos, vemos la tasa de clics. ¿Qué es la tasa de clics? Pues bueno, cuando enviamos un mail y conseguimos que lo abran, esta tasa nos indica de aquellas campañas entregadas cuántos usuarios han hecho clic en al menos un enlace de ese mail, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para mejorar esta tasa? Los siguientes puntos que luego vamos también a repetir para marcarlos a fuego, ¿vale? Diseñar para móvil. Aproximadamente en torno al 90% de las visitas a los sitios web se realiza a través del dispositivo móvil, ¿vale? Si un diseño no se visualiza bien, es probable, vamos, más que probable, que el usuario no haga clic en los enlaces, ¿de acuerdo? Enlaces clicables. En los enlaces del mail tienen que ser clicables y visibles, es decir, que redirijan algún contenido, ¿vale? Tenemos que hacer que destaquen dentro de mensajes cortos y que tener muy en cuenta también para el diseño responsive, para el diseño para el móvil, que tengan las medidas y las características adecuadas para clicar con el dedo, ¿vale? Personalizar el contenido. Además de segmentar a los usuarios previamente, tenemos que mostrarles su contenido adaptado, ¿vale? Para cada uno de ellos. Si un usuario no está interesado en lo que le envías, al final no va a clicar, ¿vale? Y ser creativo. Hemos conseguido que nos abra el mail, es el momento de captar su atención y, bueno, hacer que el usuario realice la acción que queremos que realice. Podemos utilizar GIFs, vídeos, imágenes, etc. ¿Vale? Bien, vista la primera parte, los errores que nos encontramos cuando desarrollamos una estrategia de email marketing, ahora vamos a ver best practices. Conocer, personalizar y conectar con la audiencia, ¿vale? Consejos clave para este tipo de acciones. Conoce. Lo primero que debemos hacer es tener la información sobre nuestra base de datos. La información es poder. Al final, si tenemos una información detallada de nuestros usuarios, podemos realizar acciones concretas basadas en esa información y adaptar el contenido a sus necesidades, ¿vale? ¿Cómo podemos capturar la información? ¿Qué formas hay? A través de estos diferentes medios, ¿vale? Formularios, el típico formulario dentro de la web en el que pedimos esos datos de contacto, mail, teléfono, nombre, intereses, etcétera, ¿vale? El web tracking. Dentro de las herramientas de email marketing, normalmente ahora ya están cada vez más familiarizadas con el marketing automation, ¿vale? El web tracking nos permite conocer el comportamiento del usuario dentro de la web, ¿vale? Nos traquea qué páginas web ha visitado, cuánto tiempo ha estado en cada una de ellas, qué productos está interesado. Claro, con esta información, si disponemos de esta información, podemos realizar acciones muy concretas dirigidas
a satisfacer sus necesidades, ¿vale? Como digo, la información es poder y con el web tracking podemos obtener una cantidad de información. Social, a través de las redes sociales, lógicamente dentro de nuestros perfiles sociales, podemos atraer ese target y realizar pues eso, esa captación de datos para después impactarles por otros medios. Integración con otros sistemas. ¿A qué nos referimos con esto? Si además de la plataforma de email marketing tenemos un RP, un CRM, en el que tenemos información más detallada del usuario, se puede integrar dentro de esta plataforma de email marketing, de nuestra plataforma de email marketing, y realizar acciones basadas en esa información. Pues visitas comerciales, nivel de facturación en el último año, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la información que tengamos acerca del usuario es esencial. ¿Vale? Apps, también, lógicamente, podemos captar esa información a través de aplicaciones web, aplicaciones móviles, que nos permiten obtener datos de contacto. Y beacons, estos dispositivos de proximidad que funcionan a través de Bluetooth, en el que se pueden realizar envíos de mails o SMS cada vez que el usuario pasa cerca de una baliza, de un beacon. Esto, por ejemplo, en una tienda de ropa, se añade esta parte, con este dispositivo, una zona cercana al escaparate, para que cuando el usuario pase por ahí, automáticamente, si tiene el Bluetooth encendido, se le envíe la información. ¿Vale? Best practices para utilizar estos medios. Ser creativos. Principal, la gente está súper impactada con diferentes medios, diferentes acciones, y la atención es mínima. Hay que ser creativos para captar esa atención y hacer que cumplan los objetivos que queremos. Gamificar. ¿Por qué no vamos a hacer una gamificación de un formulario, por ejemplo, y guiar al usuario, darles una experiencia, hacerles recorrer un journey y llevarlos a una meta? Que no sea solo dejar los datos, sino que lo acompañemos de un juego, ¿vale? Entre comillas, ¿vale? Dar una recompensa. Cuando nos referimos a dar una recompensa, a dar desde un ebook relacionado con la solicitud de información que está haciendo el usuario, hasta dar un cupón de descuento por esa solicitud de información. En fin, dar algo para que el usuario no deje los datos únicamente, sino que reciba una compensación a cambio. Y agilidad. Sobre todo los ágiles. En muchas ocasiones, sobre todo con los formularios, solicitamos demasiados campos. Quizá una solicitud de información básica, únicamente necesitaríamos nombre, apellidos, mail y teléfono. Y no necesitamos los 17 campos más. En un primer momento, para un primer contacto, quizá nos interese añadir 3 campos únicamente y ser ágiles en ese sentido. ¿Vale? Aquí mostramos un par de ejemplos de formularios creativos. Simplemente por comentaros, en ambos casos, cada imagen tiene asociado un formulario, ¿vale? El volcado dentro de la base de datos nos informa que si una persona ha clicado en este primer usuario, en esta primera imagen, perdón, nos dará más datos acerca de los gustos de esta persona. Pues utiliza un outfit más clásico, ¿no? Más tradicional. Sin embargo, si pincha sobre y rellena el formulario que está asociado a esta imagen, nos indicará que su outfit, su forma de vestir es más casual, ¿vale? En el caso de la Navidad, en el caso inferior, es lo mismo, ¿vale? Podemos adaptar el formulario, la información, y arrastrar el contenido de esa imagen a la base de datos, ¿vale? Es una forma de ser un poquito creativos con algo tan transaccional como puede ser un formulario, ¿vale? Bien, ya conocemos nuestra base de datos, ya tenemos los medios para capturar esos datos, ¿vale? Ahora vamos a personalizar. Lo que he comentado antes, hay 4 o 5 conceptos de los que hablamos más repetidamente, porque tenemos que grabarlos a fuego, ¿vale? El asunto creativo. Hay que ser original y marcar la diferencia desde el primer momento. Se reciben muchos emails al día y tenemos que
ser capaces de captar la atención. Incluir emojis, incluir, pues bueno, aquí hay ejemplos interesantes de diferentes campañas de Black Friday o, en fin, resumir muy bien en el asunto lo que queremos mostrar, el beneficio que queremos mostrar en el mail, ¿vale? Y, lógicamente, cada una de las campañas tiene que tener unos objetivos claros previamente definidos. Usar el pre-header, lo que os he comentado antes también, es un complemento fundamental para el asunto y aporta un valor tremendo para fomentar que el usuario realice esa apertura. ¿Vale? Y como os he dicho antes, en muy pocas ocasiones se desarrolla de forma aceptable. Es decir, no se utiliza en muchas ocasiones, ¿vale? Y es un elemento fundamental. Y otro elemento crítico, mobile first, el contenido responsive casi por encima de contenido desktop, contenido de escritorio. Actualmente, en torno al 90% de las visitas de nuestros sitios web se hacen mediante un dispositivo móvil. Debemos saber, debemos conocer y evaluar, ver que tanto en dispositivo móvil como en desktop la información se ve correctamente. Incluso daría prioridad a el diseño responsive, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo concreto de esto que os comentamos. En la parte esta de la izquierda está el diseño desktop, el diseño para escritorio, y en la parte derecha tenemos el diseño para mobile, ¿vale? Para responsive. Es fundamental que tanto uno como otro guarde una estética similar, ¿vale? Guarde la misma estética y nos permita alcanzar el objetivo previamente planteado, ¿vale? Contenido dinámico, muy importante también. Ya conocemos nuestra audiencia, tenemos esa información, esos datos concretos acerca de nuestra base de datos y acerca de nuestros usuarios, perdón, y podemos realizar ese contenido dinámico. Con una sola plantilla podemos adaptar el contenido que aparece dentro del mail en función de esas condiciones que tiene el usuario. Pues, por ejemplo, si tenemos una categoría de usuarios que es expert o ambasador, podemos la parte inferior del contenido del mail se puede adaptar a estas condiciones y mostrar una serie de productos u otros. Los beneficios, podemos mostrar un 15% de descuento, por ejemplo, por ser expert y un 10% de descuento por ser ambasador. El contenido dinámico está relacionado en la misma plantilla, se diseña una única plantilla y el contenido de cada uno de los bloques se modifica y se adapta en función de las condiciones de la información que tenemos de esos usuarios, ¿vale? Eso es, aquí en este caso concreto que comenta Adrián, es una prueba que hicimos interna nosotros y bueno, pues en función un poquito de las preferencias que marcamos cada uno, si éramos hombre, mujer, edad, un poquito también gustos en cuanto al café, pues veis que con una misma plantilla al final a uno se le muestra una cosa y otra. Esto es muy importante porque al final yo me siento más representado con el email que me mandan a mí que con el que me puedan enviar por defecto en el que no tenga nada que ver conmigo, por ejemplo, ¿vale? Por eso ese tiene sentido el contenido dinámico, ¿vale? Eso es. Vale, y por último, ya conocemos a la audiencia, conocemos a nuestra base de datos, sabemos cómo personalizar o le personalizamos las comunicaciones, es el momento de conectar con ellos. Sin miedo a los links, hay que convertir. En cada una de las campañas nos marcaremos un objetivo. Es decir, puede ser desde que rellenen un formulario y nos dejen sus datos, sus preferencias, hasta que entren en la página web con el tanto por ciento de descuento que le hagamos para este Black Friday, hasta diferentes acciones, ¿vale? No hay que tener miedo a incluir los botones. Los call to action son fundamentales y tienen que estar adaptados a ese diseño responsive. Es decir, tener en cuenta que tengan las características adecuadas para que desde cualquier dispositivo móvil se pueda clicar en cada uno de ellos. ¿Vale? Ser creativo. Se pueden utilizar mapas de imágenes. ¿Qué son estos mapas de imágenes?
un conjunto de imágenes en las que cada uno de ellos tiene está asociado a un link, ¿vale? Podemos hacer la construcción total sobre una misma imagen y en función de donde pinche el usuario, redirigirlo hacia un sitio u otro, o al de rellenar un formulario o a una URL, una landing u otra, ¿vale? Ser creativo, en definitiva. Y lo que hemos comentado con los GIFs. Actualmente los GIFs, tanto vía WhatsApp como vía mail, están de moda, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Sí que en relación a este punto, sí que hay que tener en cuenta que algunos gestores de correo como Outlook pueden limitar este tipo de imágenes, los GIFs, ¿vale? Hay que tener en cuenta este aspecto a la hora de diseñarlo, ¿vale? Simplemente por comentarlo. Y por último tip dentro de esa conexión, de Conecta, la sensación de urgencia. Lo que hemos comentado antes, cuando lanzamos algo que tiene una fecha límite, invitamos al usuario a rellenarlo cuanto antes, a hacer esa acción cuanto antes, ¿vale? Y 3 tips más para reforzar los comentarios, los argumentos que hemos comentado antes, ¿vale? Conocer el origen de la base de datos. Sí o sí, conocer el origen para, pues eso, que no afecte a las tasas de entregabilidad, de apertura, de clics, etcétera. Gestionar correctamente las bajas y los rebotes duros, los hard bounces. Calibrar y verificar, verificar la frecuencia y el tiempo óptimo de envío. Si vemos que estamos lanzando envíos 1 por semana y vemos que los resultados van cayendo, quizá ese no es el tiempo óptimo entre campaña y campaña. Igual hay que dar 2 semanas de margen o no, o igual hay que incrementar ese envío. Y mimar sobre todo a los gestores más representativos, que son Hotmail y Gmail. ¿Vale? Otro tip, testear, probar diferentes asuntos, diferentes canales, hacer test A/B. ¿Para qué? Para, en función de esos resultados, de esa interacción de los usuarios con una información u otra, tomar decisiones. Podemos lanzar un mail con un asunto, una imagen y un texto, y otro que diga lo mismo, pero con un diferente enfoque, y probar cuál de los dos ha dado mejores resultados. En función de esto, tomar decisiones, ¿vale? Y por último, dentro de estos tips, analizar. Analizar es fundamental. Normalmente las herramientas de email marketing o marketing automation dan reportes muy profundos con información muy detallada acerca de las acciones, ¿vale? Pues desde mejores usuarios, momento perfecto para enviar, comportamiento, clics, etcétera. Vamos a analizar todos estos datos y en función de ese análisis vamos a tomar decisiones para ver cuándo lanzamos mejor la campaña, cómo enfocamos el contenido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, y vistos estos 2 primeros puntos, ahora os dejo con Joaquín, el testigo a Joaquín, que os va a comentar la plantilla perfecta, de forma genérica y luego dedicada a los Black Friday, en este caso. Pues muchas gracias, Adrián. Antes de empezar, recordaros que si tenéis cualquier pregunta respecto a lo que ha comentado Adrián o todo lo que venga a partir de ahora hasta el final, podéis hacerlo desde el apartado de preguntas que tenéis, ¿vale? Vamos con la plantilla perfecta, ¿vale? Las buenas prácticas, los consejos que tenemos preparados, ¿vale? Una vez que tenemos claro todo lo que son las principales dificultades que nos podemos encontrar en el email marketing y qué hacer cuando se nos presentan, ¿vale? Luego, además, también conocemos a nuestra audiencia y tenemos bien segmentada, vamos a intentar aterrizar todo esto y crear la plantilla perfecta, ¿vale? Lo primero de todo es que la plantilla perfecta como tal no existe. Para cada empresa, cada modelo de negocio, ¿vale? Funciona una cosa u otra. No hay una regla que se pueda aplicar a todas, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es aplicar todos estos consejos y conocer bien nuestra audiencia. Lo que sí, no existe la plantilla perfecta, pero sí existen cosas que tienen que tener una plantilla perfecta, ¿vale? Hay determinadas cosas que no pueden faltar, ¿vale? Y las vamos a ir viendo. Aquí os ponemos un ejemplo de lo que sería un poco la estructura de
una plantilla, ¿vale? En la que enseguida puedes ver un logo y centrarte en la empresa que te está enviando el email, ¿vale? Una cabecera también que te enfoca hacia el tipo de contenido que hay, un call to action si lo tiene que haber, ¿vale? Un botón que tiene que destacar y luego diferentes apartados, ya sea texto o datos de empresa, redes sociales y demás. ¿Vale? Hemos preparado 10 consejos que tiene que tener un email de calidad, ¿vale? Para que sea esté estéticamente bien hecho y sea atractivo, ¿vale? Genere curiosidad. La primera de ellas es buscar un titular llamativo, ¿vale? En este caso nos referimos sobre todo al asunto y al titular de dentro del cuerpo, ¿vale? Tiene que captar la atención, tiene que invitar a seguir leyendo o a abrir en el caso de que sea el asunto, ¿vale? Tiene que tener una estructura que nos capte, que nos genere curiosidad, ¿vale? Para a partir de ahí invitarnos a hacer scroll. La presentación importa, ¿vale? Es fundamental. En este sentido no puede haber fallos de ortografía, no puede haber muchos colores, muchas tipografías, negritas, ¿vale? Todo esto tiene que tener un sentido y unas normas de estilo, ¿vale? Normalmente cada empresa suele tener su manual de identidad o debería tener su manual de identidad o más o menos unas claves estilísticas en las que se tiene que ir moviendo, ¿vale? Menos siempre es más. En esto es uno de los temas en los que también muchas veces nos confundimos. Queremos hacer de más, queremos decorar de más, queremos poner contenido de más y a veces es contraproducente. A veces, muchas veces con textitos simples, con un botón fácil, se consiguen mejores resultados que cuando empezamos a adornar todo demasiado, ¿vale? La cabecera personalizada. Esto va también un poco relacionado con el titular, ¿vale? Es importante que cuando nosotros abrimos un email, la cabecera directamente nos conecte con la información que tenemos, ¿vale? Para que a partir de ahí siga leyendo. Si es una cabecera genérica que se utiliza siempre o que está descontextualizada o que no es a lo mejor lo que estamos esperando, probablemente abra el email y vuelva a salir, ¿vale? Tiene que ser lo que está esperando recibir el cliente o el contacto, ¿vale? Impactar con contenidos de interés, con contenidos destacados, ¿vale? Aquí lo que solemos comentar siempre tienen que ser contenidos que aporten valor, no contenidos porque sí o información porque sí, ¿vale? Hay que intentar ver en qué punto se puede aportar algo a nuestros contactos e intentar incluirlos en nuestros emails. Utiliza los links, ¿vale? Esto es fundamental, sobre todo, pues normalmente se suele tener página web, redes sociales, ¿vale? Es un buen momento, una buena estrategia comunicativa, ¿vale? Crear sinergias entre nuestras plataformas, ¿vale? Llevarlos a nuestra web, llevarlos a nuestras redes sociales. Luego cada email tendrá su objetivo concreto, ¿vale? Pero en un principio deberíamos de intentar, pues eso, que todo tenga su correlación. Vale, aquí en la séptima, cuidado con las imágenes, ¿vale? Es importante en cuanto a formatos, en cuanto a dimensiones, tamaños. Muchas veces los gestores de emails catalogan según qué emails por el peso de las imágenes, ¿vale? Los catalogan como spam. Hay que tener cuidado con esto e intentar trabajar las imágenes en pesos adecuados y en las dimensiones que se vayan a utilizar luego en el email. Si estamos trabajando emails de 600 píxeles, pues vamos a intentar que la imagen sea a 600 píxeles de ancho si queremos que ocupe todo, o si queremos que ocupe la mitad a 300, por ejemplo, ¿vale? Es importante, pero esto muchas veces se pasa por alto porque las propias herramientas te autoajustan un poco los tamaños y demás, pero al final es siempre mejor tener tu control al peso antes de introducirlo en la herramienta. ¿Vale? Y las llamadas a la acción. Probablemente una de las cosas más importantes en los emails. ¿Vale? Muchas veces mandamos emails con objetivos muy claros, que pueden ser ir a un carrito de compra, que pueden ser ir a inscribirse a un webinar, por ejemplo, a registrarse en alguna newsletter, ¿vale? Pues entonces tenemos que tener bien claro qué es una llamada a la acción. Antes os ha comentado Adrián que los botones se tienen que ver que es un botón, ¿vale? No vale con poner un texto con un link, por ejemplo, es mucho más intuitivo un botón, ¿vale? Que se entienda y que llame a la acción, ¿vale? En este caso, nosotros recomendamos utilizar verbos, por ejemplo, en el botón de ver más, leer más, comprar, ¿vale? Todo este tipo de cosas que ayudan, ¿vale? Al clic. Relacionado también con los links son los botones sociales, ¿vale? Antes hemos visto algunos de los casos en el que ya se incluían en las plantillas, pues eso, simplemente si tienes redes sociales, tenerlas recogidas en el email para que en un momento dado, si a alguien le interesa tu Twitter, tu Instagram, tu Facebook, tu blog, ¿vale? Puedan acceder sin problemas. Y por último, los datos de la empresa en el footer, ¿vale? Aquí, por temas de GDPR,
normalmente las herramientas de email marketing te lo suelen precisar. Aún así, también es recomendable añadirlo porque muchas veces hay contactos que quieren llamar, quieren ponerse en contacto por email, ¿vale? Entonces es importante que tengamos todos estos datos recogidos y sean fáciles para que luego puedan contactarnos. ¿Vale? Y dentro de todos estos 10 consejos, de estos 10 tips, ¿vale? Hay dos que queremos destacar por encima de todos, ¿vale? El primero es el enlace de baja, que sea rápido, visible y que funcione bien, ¿vale? Aquí hay mucha gente que piensa que ocultando lo que no se viera va a ganar más porque tiene una base de datos mucho más grande y todos suscritos, y al final no se trata de eso. Aquí siempre la frase que decimos es que es mejor la calidad que la cantidad, ¿vale? Queremos impactar, queremos comunicar a contactos que les interese lo que les estamos contando, ¿vale? Que sean público objetivo, que puedan comprarnos, que les interese lo que nosotros hacemos, antes que hacer envíos masivos a gente que a lo mejor no te abre, no te lee, no te clica, ¿vale? Entonces es importante tenerlo siempre visible y que se puedan desuscribir fácilmente. Además, porque últimamente las actualizaciones que están haciendo los principales gestores de correos vienen en ese sentido. Seguramente muchos os habréis dado cuenta de que Gmail o algunos similares ya están poniendo ellos un botón de suscribir en la parte de arriba del email, ¿vale? Por defecto. O sea que si no lo pones tú, te lo ponen. Entonces, mejor que lo tengamos nosotros bien visible y el que se quiera dar de baja que se dé, porque a nosotros no nos interesa tenerlo tampoco, ¿vale? Y el otro tema fundamental, que también es otro de los temas que repetimos mucho y que ya comentaba Adrián también anteriormente, es que tiene que ser responsive sí o sí, ¿vale? Tiene que ser contenido adaptado a los diferentes dispositivos. No sé si ha dicho un 90% de acceso a sitios web provienen de móvil, ¿vale? Ya sea móvil, iPad o el dispositivo que sea, tenemos que tenerlo en cuenta para cuando hagamos pruebas y cuando hagamos envíos, que todo nuestro contenido se adapte a los diferentes formatos, ¿vale? No nos sirve de nada que nos quede una plantilla súper bonita en versión escritorio si luego en móvil o en iPad se te desmaqueta y no se ve bien, ¿vale? Porque al final hay mucho de estos contactos que van a verlo en esos dispositivos. Vale, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? De lo que sería un email, ¿vale? Los principales apartados que hemos ido viendo, ¿vale? El primero es el remitente, la parte de arriba, en el que configuramos el nombre, ¿vale? Es importante que esté bien puesto. A lo mejor últimamente está muy de moda también utilizar el nombre de personas, ¿vale? Porque a lo mejor capta un poco más la atención. Bueno, eso es ir viendo un poco cuál es nuestra estrategia y de comunicación y gestionarlo de esa forma, ¿vale? También la dirección de correo, ¿vale? Y luego el asunto. Aquí también nos ha dado los consejos principales Adrián. En este caso, pues eso, que genere atención, que capte, ¿vale? Que invite a abrir. Lo importante del asunto, lo más importante, con lo que os tenéis que quedar, es que un asunto tiene que estar muy enfocado a abrir, ¿vale? A partir de eso ya veremos cómo configurar la plantilla y el email. Muchas veces lo primero que tenemos que hacer seguramente es pensar el asunto y en base al asunto vamos a montar el email, ¿vale? Que tenga todo sentido, que vaya todo estructurado, ¿vale? El pre-header que se puede configurar aparte, pero si no lo configuráramos por defecto, lo rellena con el primer texto que aparece, ¿vale? En la newsletter. En este caso este sería el primer texto, ¿vale? Uy. Y luego un poquito todo el tema de CTAs, ¿vale? Los call to action, llamadas a la acción, que son los botones, ¿vale? En este caso en productos, si queréis ir a un producto determinado, ¿vale? O para ver todos los productos. También lo que hemos dicho, aquí veis un ejemplo de enlace de baja, ¿vale? El que no quiera recibir este tipo de comunicaciones puede darse de baja de forma fácil e intuitiva, ¿vale? Se puede ver aquí. Y esto en cuanto a los puntos de personalización, que también lo hemos comentado antes e incluso he hecho un poco de hincapié yo en este sentido. Es eso, es si tenemos información del cliente, si lo conocemos, si sabemos cómo son nuestros contactos, pues vamos a darle información que le interese y en la que se pueda sentir identificado, ¿vale? Si nosotros sabemos que es un chico o una chica que le gusta una cosa u otra, pues vamos a adaptarle todas las comunicaciones de esta forma. ¿Vale? Estos son lo que decía de que no existe la plantilla perfecta, viene un poco por aquí también, ¿vale? Porque cada email tiene un objetivo y aquí tenemos varios ejemplos. En cuanto a ejemplos, no es lo mismo un email de bienvenida que a lo mejor tiene que ser mucho más estético, tiene que ser mucho más visual, ¿vale? Que sea un poco la presentación de lo que somos, de lo que hacemos,
que a un email promocional, en este caso, como puede ser el del Black Friday, que es el core de este webinar, que tiene que ir mucho más enfocado a CTAs, a ofertas, a ir a la web, ¿vale? A ver las promociones. En este caso veis este particular de Black Friday, en el que la cabecera, como hemos comentado, capta muy bien la atención al principio. Ya desde el primer momento sabes qué es lo que se está comunicando y a partir de ahí vas bajando y todo tiene un sentido narrativo, ¿vale? Hasta que llegas al código y a ir a la tienda. De esta forma está bien estructurado y el contacto va a ir leyendo de arriba abajo con lógica, ¿vale? También en el caso de un email transaccional, de hemos realizado una compra o de te has dejado un carrito abandonado o todo este tipo de emails que seguramente el contacto ya lo está esperando, ¿vale? Pues aquí vemos que tenemos un punto de personalización, de hola Laura, ¿vale? Con todo el texto comunicativo que le queramos comentar. ¿Veis? Y ya veis que no tiene nada que ver, son estructuras totalmente diferentes, ¿vale? O un email de webinar en el que necesitas, pues también, como hemos dicho antes, un botón de registro, ¿vale? Que tiene que ser muy claro. Al final, si vosotros veis esta newsletter, con lo que os quedáis a un vistazo es con el botón de registrarse, que es como tiene que ser, ¿vale? Lo que tenéis que os quedar, porque el objetivo final es que vayáis ahí. Y luego también, pues, diferentes puntos de información y de quién da el webinar y demás, ¿vale? Por eso el hecho de que la plantilla, cada una tiene su objetivo y cada una es perfecta a su manera, ¿vale? Aquí estos son ejemplos adaptados, ¿vale? A Black Friday, algunos de los ejemplos de Black Friday. En este caso, pues como os he dicho, serían emails mucho más promocionales, ¿vale? Muy centrados en CTAs. Aquí ya veis que enseguida todas las cabeceras comparten un denominador común, que es que enseguida te dice que es Black Friday y que tienes que solicitar más información o que tienes que ir aquí o allá, ¿vale? Son 4 ejemplos. Y por último, sin que se me haga muy tarde, vamos a ver un decálogo de buenas prácticas, ¿vale? Un poco que recoja todo lo que hemos ido viendo y que aglutine un poco, pues eso, los 10 mandamientos, digamos, del email marketing, ¿vale? La primera es definir la estrategia, que es lo más importante. Al final, tú puedes saber mucho de diseño, puedes hacer cosas súper chulas en Photoshop, puedes montar banners súper bonitos, pero si no tienes una estrategia de captación o una estrategia de marketing en la que vayas a poner en práctica todo esto, no sirve de nada, ¿vale? Al final, lo más importante es eso, saber que vamos a hacer una promoción, vamos a hacer una estrategia de carrito abandonado, una estrategia de captación de contactos nuevos, ¿vale? De newsletter. Hay que tenerlo todo bien claro para a partir de ahí empezar a poner la primera piedrita y empezar a construir, ¿vale? Elegir bien la tecnología. Esto es una de las cosas también más importantes, ¿vale? Por eso está en los primeros lugares. Depende de qué tipo de envíos se vayan a hacer, de qué bases de datos trabajemos, el volumen, de qué necesidades tengamos a la hora de, por ejemplo, automatizar. ¿Necesitaremos automatizar o no? A lo mejor nos sirve con hacer envíos puntuales, ¿vale? De un envío puntual para promociones, por ejemplo. O si necesitamos automatizar envíos de solicitud de información, ¿vale? Todo esto nos lo va a decidir todas estas necesidades que se nos vayan planteando y en función de eso tendremos que elegir bien una tecnología u otra, ¿vale? Conocer bien la base de datos a la hora de enviar, tener todo lo que es la data completa, ¿vale? Conocer a nuestros usuarios qué preferencias tienen, ¿vale? Cómo son de activos, si son inactivos, ¿vale? Y luego personalizar. Aquí también hemos hecho mucho hincapié en el tema de personalizar. Si tenemos datos, está relacionado con el anterior, de conocer tu base de datos. Si tenemos datos de cómo se llama nuestro cliente o de qué le gusta, pues a lo mejor en un email le podemos decir, le podemos tratar por su nombre, le podemos personalizar el contenido, como hemos visto, mostrándole cosas que le interesen. Si a mí me interesan los deportes o a ti te interesa el arte, te puedo mostrar una cosa u otra, por ejemplo, son ejemplos que se me vienen a la cabeza, pero que todo tenga una coherencia, ¿vale? Definir los objetivos. En este sentido está muy claro, ya también lo hemos dicho, no es lo mismo un comunicado, ¿vale? De una empresa, que a lo mejor es un texto plano en el que no necesitas nada más, que una promoción del Black Friday. En el caso de una promoción del Black Friday, el objetivo principal es que nuestros contactos vayan a nuestra landing, a nuestra web, a nuestro e-commerce, ¿vale? Y acaben comprando. Entonces tenemos que enfocar nuestros objetivos para que se cumplan con nuestro email marketing, ¿vale? Y la metodología anti-spam. Aquí todo el tema de no meter links que estén mal,
no utilizar palabras que perjudiquen el spam, por ejemplo. Palabras como gratis, sexo, free, hay palabras que los gestores de correo detectan como que son spam y directamente te envían a la bandeja de spam, ¿vale? Es importante tener todo esto claro. Normalmente muchas de las herramientas ya vienen con un detector de spam en el que te indica si tienes algún fallo o no para corregirlo, pero es importante saber que esto existe y que hay que tenerlo en cuenta porque puede perjudicar a nuestros ratios de tanto de apertura como de clics, ¿vale? Y a nuestros objetivos estratégicos al fin y al cabo. Cuidar la reputación. Esto se refiere al dominio, ¿vale? Nosotros si tenemos un dominio de envío, lo importante es que, como ha comentado antes Adrián con los DNS, tenemos que tener un dominio saneado, ¿vale? Que nuestros envíos, si empezamos a hacer envíos a saco, sin segmentar, sin conocer a quién se lo estamos enviando, podemos a lo mejor comprar una base de datos externa y empezar a enviarle emails masivos. Esto al final va a caer nuestra reputación y acabarán todos nuestros emails o en una blacklist o no aparecerán, no rebotarán todos los correos, no los abrirán, ¿vale? Al final es tener un poco de lógica y cuidar tu marca, ¿vale? También siempre decimos que hay que ir de menos a más. No, el email marketing no se puede hacer todo desde el primer día, ¿vale? Hay que ir poquito a poco, ir sentando las bases, ir generando estrategias y a partir de ahí ir creciendo en estrategias, ir creciendo en tecnologías, ¿vale? Se empieza de una manera y hay que tratar de escalar siempre, ¿vale? Testea antes de enviar, siempre hay que probar que todos los emails se ven correctamente, ¿vale? Muchas veces a lo mejor en la herramienta estamos viendo que todo se ve bien, pero luego cuando pasamos a real, pues al final hay muchos gestores de correo diferentes. Nuestros contactos utilizan muchos gestores, ¿vale? Cada uno una versión, pueden ser versiones antiguas, versiones más nuevas, ¿vale? Y hay que tener un poco en cuenta si abren desde Outlook, Gmail, ¿vale? Siempre hay analítica y reporte que nos puede decir qué tipo de gestores se utilizan más y en base a eso testear y probar que todo funciona correctamente. ¿Vale? Y por último, ser creativo. Al final es súper importante que aportemos valor, que seamos diferenciales, ¿vale? Al resto, si hacemos lo mismo que hace el de al lado, pues no vamos a destacar y no nos van a prestar atención. Va de esto, de segmentar mucho, de conocer mucho a nuestra audiencia, de aportarles valor y de generarles curiosidad y tenerlos siempre activos, ¿vale? Esto es un poco todo en cuanto a las buenas prácticas de email marketing, ¿vale? Tanto dificultades que se podéis encontrar como qué hacer para crear una plantilla que funcione, ¿vale? Deciros únicamente que si tenéis casos especiales que queréis comentar o dudas muy marcadas, ¿vale? Cualquier cosa que queráis ver con nosotros en cuanto a tecnología, en cuanto a estrategia, ¿vale? Que deciros que os invitamos a una sesión Discovery, ¿vale? De media horita en la que podemos ver con vosotros, pues eso, diferentes aspectos que queráis ver o mejorar de vuestras estrategias o de vuestras tecnologías de email, ¿vale? Y sin más, os invito a que hagáis alguna pregunta si tenéis o revisamos ahora alguna que haya. Y chicos, Eso es. Gracias, perdona, Joaquín. que os hago una pregunta que ha surgido. Nos dicen por aquí que nosotros nos estamos planteando automatización de campañas de email marketing. ¿Qué plataforma nos podríais recomendar? Vale. Sí, bueno, nosotros solemos recomendar por calidad, precio, funcionalidades, precio, ActiveCampaign, ¿vale? Tiene funcionalidades de automatización bastante potentes, tiene todo incluido el tema de que hemos comentado y hemos hablado de web tracking, seguimiento, automatización, envío de campañas, todo el registro de los DNS, toda esa parte la tiene y luego el coste es bastante económico. Por decir, es por volumen de contactos y en función de bueno, diferentes parámetros se paga más o se paga menos. ¿Vale? Sí, ActiveCampaign reúne las condiciones pues, más relacionadas con automation. Sí. Vale, no sé si queréis hacernos alguna pregunta más a los asistentes. De momento solo se han animado a hacernos esa.
Mientras tanto, no sé si queréis decir algo, Adrián, Joaquín. Nada, simplemente agradeceros vuestra presencia en este webinar. Esperemos que os hayamos dado las pautas y las premisas para diseñar esas campañas para este Black Friday. Y si tenéis, lo que ha comentado Joaquín en el punto anterior, si tenéis dudas concretas o queréis trabajar alguna cosita y consultarnos temas relacionados con la estrategia de email marketing o de marketing automation, estamos abiertos a realizar una pequeña call con vosotros sin ningún tipo de compromiso. Vale, creo que hay unas preguntas al final, ¿verdad? ¿El qué, perdona? Hay unas preguntas al final del webinar. Sí, ahora os vamos a dejar una pequeña encuesta simplemente para que valoréis bueno, pues qué os ha parecido el webinar. Así que os agradecemos que la complementéis. Bueno, pues por mi parte, muchas gracias a todos, Adrián, Joaquín, a vosotros por por hacer este seminario con esta implicación. Y nada, muchas gracias a todos. Si queréis decir algo más, Adrián, Joaquín, antes de finalizar. Nada, trasladar también el agradecimiento y nos vemos en los siguientes. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Saludos, hasta luego.